Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día martes 18 de mayo. Vamos a ver la palabra en Éxodo capítulo 18, versículos 13 al 27. El título del devocional de hoy es la necesidad de capacitar siervos y delegar responsabilidades. Vemos que Dios en su gracia utiliza a Jetro, el suegro de Moisés, un hombre sabio, para enseñarle a Moisés que hay una mejor manera, una manera más eficaz de servir al pueblo de Dios. Trabajan en equipo juntamente con los jueces para servir al pueblo de Israel. Dice la palabra, empezando en el versículo 13, dice nombramiento de jueces. Y esto lo encontramos también en Deuteronomio, capítulo 1, versículos 9 al 18. Dice la palabra de Dios así: Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Ahora, al leer esto, yo creo que muchos de nosotros entendemos lo que es sufrir por una ineficiencia de parte de un grupo o una organización. Por ejemplo, en las clínicas en nuestros países hay una ineficiencia tremenda, que a veces uno llega y hace fila y espera horas para que lo atiendan. Eso es lo que estaba pasando aquí con el pueblo de Dios. Iban a Moisés con asuntos muy importantes para preguntarle: Moisés, ¿qué hago en este caso? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Ahora, sabemos que Moisés no tenía malas intenciones. De hecho, él tenía un corazón puro para servir al pueblo de Dios, pero que carecía de sabiduría. Tenía buenas intenciones para servir, pero él quería hacerlo todo. Dice la palabra en el versículo 15: y Moisés respondió a su suegro. Se le da una explicación: suegro, esto es lo que estoy haciendo, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Yo soy el profeta, soy como el representante de Dios ante el hombre y del pueblo de Israel ante Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces Moisés tenía muchas funciones. Además de ser profeta y predicar la palabra de Dios, debía de enseñar los mandamientos de Dios y ayudarle al pueblo de Israel a poner estas cosas en práctica. Bastante parecido a lo que hacemos nosotros los pastores en una iglesia. Enseñar, predicar la palabra de Dios fielmente y ayudar a todos los miembros de la iglesia a sujetarse a esta palabra, a obedecer la palabra, a vivir una vida que le agrada a Dios. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Jetro veía que Moisés se iba a cansar, se iba a agotar completamente si seguía así. Y además, no solamente Moisés se iba a cansar, sino también el pueblo de Dios, que se sentaba esperando la respuesta de Moisés, esperaban ser atendidos por Moisés. Y dice Jetro: no es bueno ni para ti ni para el pueblo, hay una manera mejor de hacer las cosas. Dice: oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Entonces Moisés predica la palabra y enséñales cómo practicar lo que aprenden. Pero dice luego aquí en el versículo 21: además, escoge tú
de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Y ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Moisés, vamos a ordenarnos bien, vamos a organizarnos bien, vamos a delegar algunas responsabilidades a hombres capaces. Y vean lo que dice aquí. Jetro, con la sabiduría que Dios le da, no se enfoca tanto en la capacidad de las personas, sino en el carácter. No en lo que hacen bien, sino en lo que son. Su carácter, su integridad. Dice, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. Ahora, algo interesante aquí, de entre todo el pueblo. ¿Okay? Los siervos líderes tienen que ser representativos del pueblo de Dios. Habían millones de judíos. Me imagino que habían diferentes tipos de personas dentro de todo este pueblo judío. Así que de entre todo el pueblo escoja algunos varones. En la iglesia, en nuestra iglesia, por ejemplo, que somos una iglesia presbiteriana. Ahora, presbiteriano no significa tanto la doctrina conservadora, sino que se habla más de la estructura de la iglesia, la forma de gobernar a la iglesia. Y la palabra presbiteriano viene del griego presbúteros, que encontramos en las epístolas del apóstol Pablo, cuando él le dice a Timoteo, por ejemplo, que establezca siervos líderes dentro de la iglesia, ancianos, obispos, ancianos, siervos líderes, presbúteros, que sirven de esta manera, escogidos de entre todo el pueblo, que son varones de virtud, rectos, íntegros, santos, temerosos de Dios, y no personas que quieren complacer al hombre, temerosos de Dios, varones de verdad. Y dice aquí interesantemente que aborrezcan la avaricia. Esto lo encontramos también cuando Pablo le dice a Timoteo y a Tito que deben de escoger siervos líderes que no son amantes del dinero, que no son borrachos, que no son nuevos conversos, muchas cosas, pero que aborrezcan la avaricia. ¿Por qué? Porque Dios sabe muy bien la naturaleza humana, que el hombre es corrupto y que un juez se puede comprar con dinero. Entonces Dios quiere que se dé un juicio justo y correcto, y por eso quiere establecer personas que no serán persuadidas por el dinero, que no se pueden comprar. Sigue la palabra de Dios así. Entonces ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Y hay algo de orden, de organización. Póngalos sobre millares, centenas, de 50 y de 10. Hay orden y una estructura ya establecida. Dice, así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Tenemos que trabajar en grupo, en conjunto. Pues la palabra en Romanos 12 o 1 Corintios 12, que se habla del cuerpo de Cristo, que cada persona tiene diferentes dones. Una persona no puede hacer todo solo, no puede servir a la iglesia solo. Todos tenemos diferentes dones y todos tenemos que participar activamente. Sigue la palabra, dice, si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Algunos de nosotros estaremos preguntándonos por qué Moisés le hace caso a su suegro Jetro, que se acaba de convertir y no conoce, no lleva mucho tiempo conociendo a Dios. Bueno, primeramente la gracia común de Dios es que Dios puede utilizar a cualquier persona. Puede usar a un burro si Él quiere. Dios en su gracia permite que Jetro, que habla con la sabiduría que Dios le da, aunque tiene poco tiempo conociendo a Dios siendo un converso, no importa. Él ya tiene muchos años de vida y experiencia. Y habla con sabiduría diciéndole a Moisés, hagan esto. Pero miren muy bien aquí que Jetro se somete a Dios. Dice, si esto hicieres, pero Moisés, yo no mando aquí, Dios manda. Y Dios te lo mandare. O sea, cada vez que se presenta alguna idea
o hagámoslo así, hagámoslo así. Siempre tenemos que verlo a la luz de la palabra de Dios. El estándar perfecto es la palabra de Dios. Y si Dios te lo mandare, si lo que nosotros sugerimos encaja con lo que Dios enseña en la palabra de Dios, si estamos sometiéndonos a la enseñanza de la palabra, entonces podremos hacer lo que proponemos hacer. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. Hablando de nuestra iglesia, la iglesia de Antioquía, tenemos células. Ahora, en la iglesia coreana tenemos muchas células porque son muchos miembros y de esas células hay líderes de células. Y sobre esos líderes de células están los ancianos de la iglesia que proveen un cuidado pastoral sobre grupos más grandes. Y el pastor Jo no es, digamos, que el dictador o el rey de la iglesia. Él tiene como su responsabilidad capacitar siervos líderes, preparar siervos, desarrollar al liderazgo de la iglesia para que todos participen, para que todos estén activamente sirviendo a la iglesia. Y esto lo vemos en Efesios 4, 11 al 16. Queremos concluir con esto, que mi trabajo como pastor es prepararlos a cada uno de ustedes para que puedan servir utilizando sus dones y no hacerlo yo todo solo. Dice la palabra en Efesios 4, 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos nosotros, la iglesia. De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Preparar, equipar, entrenar, capacitar a todos los hermanos para que todos sirvamos en la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. Para empezar el día de hoy, vamos a orar de esta manera. Yo que soy miembro de la iglesia, cuerpo, parte de este cuerpo de Cristo, ¿cómo puedo yo participar? ¿Cómo puedo yo servir en la iglesia? ¿Y cómo puedo yo también como pastor equiparlos, entrenarlos para poder servir y delegar responsabilidades para que todo el cuerpo trabaje en conjunto, que seamos un equipo para la gloria de Dios? Oremos de esa manera para empezar el día. Dios los bendiga. Estaremos viéndonos hoy en la noche para el culto presencial. Dios los bendiga.